RTBC Noticias, emisión central. Diálogos con el ELN. El lunes inicia la mesa en Caracas. El presidente nombró a Oti Patiño como jefe negociador. El gobierno solicitó la libertad de Violeta Arango, implicada en el atentado del Andino, y de alias Antonio, para que participen en la negociación. Las fuerzas militares solicitan representación en proceso con el ELN. Piden que un militar retirado esté en la mesa principal. Debate en torno a la reforma pensional. Proponen que quienes ganen hasta 4 salarios estén obligatoriamente en Colpensiones. Los expertos debaten sobre los recursos para subsidiar las mesadas para los que no tienen pensión. Tenemos la reacción de los fondos. Concluyó el trámite de la reforma tributaria en el Congreso. La ley está lista para sanción presidencial. El dólar otra vez al alza. Volvió a superar la barrera de los 5.000 pesos. EPM dice que todo está listo para iniciar Hidroituango. Descartan nuevos simulacros. Gobierno firmó carta de compromiso para construcción del metro de Bogotá. Estudios sobre zonas subterráneas se conocerán el 8 de enero. Atentado con explosivos contra la constructora de un oleoducto en Barrancabermeja. Durante audiencia virtual, una jueza quedó en cámara cuando estaba fumando y con poca ropa. Emergencias por lluvias. Sigue la búsqueda de la persona desaparecida en la vía La Calera. Sábado, nueva fecha para abrir la vía. Informe especial, las zonas en riesgo en medio de las intensas lluvias. ¿Por qué algunos barrios en las principales ciudades están en terrenos inestables? Acompañamos a los habitantes del barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar. La comunidad vive con la constante amenaza de la montaña. En Santander hay 20.000 personas en riesgo por la ubicación de sus viviendas. En Atlántico ya son varios los barrios donde las casas se caen a pedazos. Preocupación en Barranquilla porque el agua sale amarilla por los grifos. Atención campesinos, habrá reembolsos por la compra de insumos agrícolas. En el mundo, 5 muertos en medio de accidente en México. Estamos conectados con Qatar a 3 días del Mundial. Jornada de amistosos en el mundo. España ganó, Japón y Canadá se midieron. Maluma confirmado en la canción oficial. Shakira se bajó del que sería su 5º mundial. Crece el movimiento que critica las restricciones en Qatar. Esperen las cifras y las curiosidades. El álbum que resultó poco acertado con los mundialistas. Esperen oportunidades. Hay cupos para hacer prácticas en entidades del Estado. Martín Scorsese cumple 80 años. En Cultura recordamos sus mejores escenas y su legado. Buenas noches. Hoy es un día de importantes anuncios en torno a los diálogos de paz con el ELN. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció a Oti Patiño como jefe del equipo negociador. Esta semana se conocerá la lista de los otros integrantes de la mesa por parte del gobierno, pues la negociación inicia este lunes 21 de noviembre en Caracas, Venezuela. Por el ELN también ya hay una lista inicial que incluye, entre otros, a 2 personas que deberán salir de la cárcel para asumir esa tarea. El jefe negociador del gobierno Petro con el ELN fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la nueva carta en 1991. Participó también en la fundación de la guerrilla del M-19 que entregó las armas en 1991. Es también politólogo y escritor. El presidente Gustavo Petro confirmó que los diálogos iniciarán el lunes 21 de noviembre en Caracas, Venezuela. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, explicó que el fin de semana informarán quiénes acompañarán a Patiño en la delegación del gobierno y que publicarán otros detalles sobre los diálogos, inclusive protocolos de seguridad y de negociación. La lista de integrantes con la delegación de paz del gobierno del presidente Petro para la mesa de diálogos con el ELN se dará a conocer este fin de semana. Algunos nombres que suenan en la lista de negociadores son los senadores Iván Cepeda, María José Pizarro, el excongresista Alberto Castilla, Horacio Guerrero y Olga Lucía Silva. Por parte del ELN, la delegación estará compuesta por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Silvana Guerrero, Consuelo Tapias, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, Tomás García, Óscar Serrano y Viviana Henao, quienes estarán nuevamente en la delegación. El gobierno solicitó la libertad de Violeta Arango, implicada en el atentado del Centro Comercial Andino, y Jairo Arregui, alias Antonio, con más de 70 órdenes de captura para que sean gestores de paz en las negociaciones.
Además de la libertad de los 2 negociadores por el ELN que están en la cárcel, también inició el levantamiento de las órdenes de captura a los negociadores de la guerrilla. ¿Cómo es ese trámite, Juan Carlos Giraldo? Hola, José Fernando, muy buenas noches. Pues se trata de 2 trámites distintos. Por un lado, la Fiscalía General de la Nación ya levantó las órdenes de captura que hay en contra de los principales cabecillas del ELN, y esto tiene alcances internacionales porque se deben también cancelar las solicitudes de extradición que pesa sobre ellos. Mientras que por el lado de Violeta y alias 70, pues también se debe iniciar otro trámite. En este momento ellos están siendo sindicados, es decir, no han sido condenados, por lo que la Fiscalía debe retirar los cargos en su contra, solicitarles a un juez que ordene su libertad, la cual se haría efectiva más o menos en 24 horas. Gracias, Juan Carlos, por la información. Y las fuerzas militares que tendrán una participación en las mesas alternas con el ELN solicitaron a través de una carta tener representación en la mesa principal de diálogo. Actualmente, militares activos de las fuerzas militares solo tendrán participación en las mesas técnicas de los diálogos, pero buscan un espacio en la mesa principal y por eso presentaron un listado de candidatos. Son oficiales retirados que podrían participar en la negociación. Para algunas fuentes consultadas por RTBC Noticias, tener un militar activo en la mesa de diálogo podría ser beligerante para el proceso. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares se refirió a las intenciones de paz de ese grupo guerrillero. Pues esperemos que lo demuestren ahorita a lo largo de la mesa de negociación. Estamos totalmente comprometidas, creemos en la paz y todas nuestras capacidades de las que disponemos pues están precisamente para coadyuvar a este logro que es la paz total. Pero hizo una advertencia a quienes no se sometan a los diálogos. Aquellos que no quieran participar en estos procesos pues tendrán que asumir las consecuencias a través de la acción ofensiva de las fuerzas militares y de la policía. Para el general Giraldo, el secuestro de los soldados en Arauca fue una muestra de indisciplina interna del ELN. Y otra de las noticias del día es la propuesta de reforma pensional presentada por el Gobierno Nacional. Generó, por supuesto, un debate con distintas voces. Una de las propuestas es que quienes ganen hasta 4 salarios mínimos coticen obligatoriamente en Colpensiones. Consultamos a expertos. La propuesta de reforma pensional del gobierno busca que quienes ganen menos de 4 salarios mínimos por mes coticen obligatoriamente en Colpensiones para aumentar los recursos estatales. En pensiones queremos liberar 18 billones de pesos del presupuesto nacional anual que hoy se gastan subsidiando el pago de pensiones hacia tener más capacidad para reducir la deuda en los 2 primeros años, 9 billones de ellos. Los expertos empiezan a analizar los alcances que tendría la medida. Que la gente no tenga que estar eligiendo un sistema o el otro, sino que sí o sí todo el mundo cotiza y sabe que si gana 4 salarios mínimos o menos, esa plata va a Colpensiones. Entonces esa es una forma de garantizar que Colpensiones tengan unos fondos garantizados. Los fondos privados le enviaron un mensaje al gobierno. Insistimos, reiteramos que queremos unas discusiones técnicas basadas en números, en cifras, dejando de un lado la ideología y siempre pensando en el trabajador, en el afiliado y en que haya recursos hoy y mañana para dar pensiones suficientes y dignas. Según la propuesta, quienes ganen más de 4 salarios mínimos son los que podrán cotizar en los fondos privados, aunque tendrán también la opción de Colpensiones. Es decir, si gana 10 salarios mínimos, 4 deben estar en Colpensiones y los 6 restantes en una administradora privada si la persona lo desea. Los expertos coinciden también en la importancia de crear una renta universal para los adultos mayores que no gozan de pensión. Se podría pensar, en vez de que sea un medio millón ya, que fuese una progresión. La propuesta será analizada por trabajadores y empresarios para modificar o agregar puntos. A propósito de pensiones, preste atención porque esta información es de su interés. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hizo una importante aclaración sobre la forma de liquidar la totalidad de las semanas para acceder a la pensión. Actualmente en Colombia es requisito cotizar 1.300 semanas para acceder a la pensión. En el caso de las mujeres tener 57 años, mientras que los hombres deben tener 62 años. El fallo de la Sala Laboral de la Alta Corte hace una corrección en la interpretación de la norma. El Fondo Colpensiones estaba diciendo que después de las 1.800 semanas
casi como que había un límite de 500 semanas y eso impedía que los ciudadanos pudieran llegar a la cotización o a la posibilidad de liquidar su pensión con el 80%. Esta interpretación de la norma implica que hoy en Colombia muchos ciudadanos fueron liquidados por un 60%, es decir, 20% menos. Se puede hacer una reliquidación y mejorar el porcentaje sobre el que le debieron haber liquidado y habiendo hecho ese análisis, hacerle la solicitud al fondo. Muy seguramente, y eso es casi seguro, pues vamos a tener que terminar haciéndolo por la vía de la demanda. La Corte señaló que deben reliquidar a los ya pensionados y a los futuros tenerles en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, lo que en la práctica significa un aumento en la mesada de la pensión. Más temas de economía porque la Cámara de Representantes aprobó la conciliación de la reforma tributaria y el texto quedó listo para la sanción presidencial. Para el Gobierno Nacional, la reforma tributaria es un paso importante para garantizar equidad y equilibrio y manda un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales. Yo creo que la reforma tributaria es una demostración clara al mercado de que somos serios en materia fiscal. En el trámite de la iniciativa se cayeron los impuestos a las iglesias y a las pensiones altas, gravaron los alimentos ultraprocesados y azucarados y los espectáculos con animales como las corridas de toros. Contribución especial temporal a los sectores de petróleo y carbón que permite utilizar parte de sus ingresos extraordinarios. Algunos congresistas celebraron la aprobación de esta iniciativa. Otros no comparten la eliminación a la tarifa diferencial para las MIPYMES. Se están equilibrando unas cargas sociales que históricamente habían sido descompensadas y que hoy por fin el pueblo colombiano va a comenzar a sentir ese alivio. Montar empresa en Colombia es casi una misión imposible y mucho más si no se contempla un impuesto de renta menor para el sector MIPYME. Ahora el texto pasa a sanción presidencial y como ley empezará a regir a partir del 1 de enero del próximo año. El dólar otra vez superó los 5.000 pesos. La actual tensión diplomática entre Rusia y Ucrania y Polonia y el contexto de la economía estadounidense fortalecieron la divisa en el mundo. Esto de acuerdo con los analistas. El dólar completó 2 jornadas al alza. Hoy subió 100 pesos y llegó a 5.022 pesos, su segundo valor más alto en la historia. Los posibles nuevos aumentos de tasas de interés en Estados Unidos generaron temor en los inversionistas. El dólar ha subido porque varios miembros de la Fed han indicado que están de acuerdo en continuar elevando de una manera significativa la tasa de interés para controlar la inflación y que el descenso reciente que ha mostrado el indicador no ha sido suficiente para que la entidad tome otro tipo de decisión. El gobierno nacional espera que la incertidumbre mundial baje en los próximos días, lo que haría que el dólar retrocediera. Eso ha tenido elementos de variabilidad que francamente creo que nadie, incluso en el mercado, entiende muy bien. Pero debo decir que hoy cerró a la baja. La tensión diplomática entre Rusia, Ucrania, Polonia y Occidente también tiene al tanto a los inversionistas. En Colombia, la propuesta de reforma pensional del gobierno será un factor que el mercado tenga en cuenta en lo que resta del año. EPM y Gestión del Riesgo anunciaron que todo está listo para iniciar la operación de Hidroituango. Descartaron nuevos simulacros con las comunidades. Ismael Tobón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola José Fernando, muy buenas noches. Pues se espera que este fin de semana se conozcan los protocolos que el día de hoy y mañana la mesa técnica está realizando con los comités de gestión de riesgo de los municipios aguas abajo. Mientras se conocen decisiones a esta hora aquí en inmediaciones del edificio EPM, continúan las comunidades aguas abajo esperando que sean atendidos a través de una mesa de diálogo con la junta directiva de EPM. Ellos afirman que en caso de que no sean recibidos en esta mesa de diálogo se irán desde Medellín hasta Hidroituango y se instalarán en la presa y no van a permitir ninguna acción de encendido de Hidroituango que ponga en peligro a las comunidades aguas abajo. Así que por ahora esta es la información que reportamos desde Medellín. Ismael Tobón, RTBC Noticias, conectados 24/7. La CREC pidió más información para dar un nuevo plazo a EPM y así ampliar la puesta en marcha de Hidroituango. En RTBC hacemos un recorrido por los principales hitos del cronograma de operación de las primeras turbinas de la hidroeléctrica. Información en contexto. Hidroituango es el proyecto de generación de energía más importante que se construye en Colombia. Está ubicado a 170 kilómetros de Medellín y se espera que en unos años aporte el 17% de energía al país.
En mayo del 2018, la central hidroeléctrica enfrentó uno de los peores momentos, el cierre parcial de los túneles de desviación del río Cauca, que originó la expulsión de agua de la presa por la casa de máquinas. A mediados del 2021 se creía que la megaobra entraría en operación, pero el proyecto no lo logró. Acto seguido, nuevas fechas fueron anunciadas. Este proyecto va a entrar en operación el día 26 de julio del año 2022. La fecha, 15 de octubre, para ya la puesta en funcionamiento. Luego la fecha definitiva de operación para ese momento fue el 30 de noviembre. Sin embargo, al considerar que el cronograma no se iba a cumplir y que habría que retirar a las familias aguas abajo de la hidroeléctrica por un inminente riesgo, EPM solicitó a la CREC ampliar la fecha del 30 de noviembre. Permítanos tener un plazo adicional que nos permita hacer todo lo que se ordena ahí en un ámbito de coordinación del Estado. Las comunidades en riesgo afirman que no dejarán sus casas y que EPM no ha sido claro. La información que nos ha dado EPM siempre ha sido mala, no nos ha dicho las verdades a las comunidades y por eso es que las comunidades están reclamando una verdad. Sobre Hidroituango están puestos los ojos por el futuro energético del país. El Ministerio de Transporte reiteró hoy que respalda la fase 1 del Metro de Bogotá y anunció que garantizará la financiación de la fase 2. En enero habrá una respuesta al análisis de la posible fase subterránea. En la Comisión Primera de Senado, el ministro de Transporte le entregó una carta a la alcaldesa de Bogotá en la que garantiza un COMPES para financiar la segunda línea del metro. Es el primer paso del gobierno del presidente Petro de respaldar la línea 2 del metro y de que avance en el proceso trámite que requiere que antes del 16 de diciembre. La alcaldesa Claudia López celebró la decisión. Con ese COMPES de garantía a la nación, con la aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que se hará este año también, podremos contratar sin lugar a dudas la segunda línea del metro, la subterránea, la de 15 kilómetros y 11 estaciones, la que beneficia a 2,5 millones de bogotanos. Según la mandataria, el metro genera 4.500 empleos directos en la ciudad. La obra avanza en un 17%. La primera línea del metro la estrenaremos el 2028, la segunda línea del metro, la subterránea, la que va a Suba-Engativá, el 2032. RTBC conoció que el 8 de enero del año 2023 llegarán los estudios de la compañía que realiza el proyecto. Ese día sería definido si el tramo por la avenida Caracas sería subterráneo o elevado. Tenemos otra noticia del día relacionada con transporte. El presidente Gustavo Petro dijo que uno de sus objetivos es potenciar a Satena para que pueda competir con aerolíneas privadas, incluso en el exterior. Convertir a Satena en una aerolínea insignia de Colombia es uno de los retos propuestos por el presidente. Con la intención de que se desarrolle en toda la plenitud, tanto en el campo nacional como internacional. El mandatario no descarta que pueda competir con aerolíneas privadas en vuelos internacionales, con rutas en Latinoamérica e incluso Europa. Las líneas rentables son muchas de las internacionales, que no son exclusivamente a Venezuela, aunque las de Venezuela pueden ser altamente rentables, sino también a toda América Latina, a Estados Unidos, a Europa. Además, aseguró que buscará que Colombia pueda fabricar sus propias aeronaves. Queremos iniciar la construcción de aeronaves simples en un comienzo, que cada vez serán más complejas. El mandatario también dijo que uno de sus objetivos es afianzar el trabajo aeroespacial con el que buscará enviar un satélite colombiano al espacio. Hubo un nuevo atentado contra la constructora de oleoductos Ismocol en Barrancabermeja. El ataque con explosivos es el segundo en menos de 10 días. El hecho no dejó heridos. A las 9 de la noche, en el sector conocido como La Floresta, explotó un artefacto en inmediaciones de la Comuna 9 en Barrancabermeja. Un sujeto lanzó un artefacto explosivo contra uno de los contratistas en la sede administrativa de Ismocol, previo antes haciendo un grafiti alusivo al ELN. En medio de la huida, las autoridades alcanzaron a llegar a la zona. Se dio con la captura de una persona de aproximadamente 30 años de edad, los cuales al momento de su captura se le encontraron elementos que al parecer fueron utilizados en el atentado terrorista frente a esta sede administrativa de esta empresa.
Según las investigaciones previas, habría más personas implicadas en el ataque. Encapuchados intentaron quemar una moto de la policía frente a la Universidad Nacional al occidente de Bogotá. La protesta inició por el aumento del valor de las matrículas universitarias y cabe destacar que en el hecho los encapuchados incendiaron las llantas de la moto, pero las llamas fueron controladas. Con poca ropa y con un cigarrillo en la mano apareció en una audiencia virtual la jueza Heidi Vivian Polanía. Es la misma que años atrás causó polémica por sus publicaciones en las redes sociales. Decretadas por el juzgado. La discusión fue sobre el proceso de una persona detenida en Norte de Santander. Al terminar la intervención, uno de los abogados espera la respuesta de la jueza, conocida por su atractivo físico y sus publicaciones en redes sociales. Entonces, esto sucede. Gracias, doctor Marco, muy amable, doctor Jaime. Señora juez, tiene la cámara prendida. En la imagen se ve a la jueza acostada y ligera de ropa. En la mano sostiene lo que parece ser un cigarrillo. Sus expresiones son incoherentes con la formalidad que requiere la audiencia. La norma, independientemente de la virtualidad, ordena que los jueces en el ejercicio de sus funciones vistan la toga como prenda representativa de la honorabilidad de su cargo y el poder de la rama judicial a la que representan. El no hacerlo es una falta grave. RTVC Noticias se ha tratado de comunicar con la funcionaria que no ha respondido a las llamadas ni a los mensajes enviados. De igual manera, consultamos al Consejo Superior de la Judicatura y a la Sala de Disciplina Judicial sobre lo sucedido. Nos aclararon que podría ser sancionada por su comportamiento. Continúa la búsqueda del trabajador que fue arrastrado por una avalancha en la vía La Calera. Entre tanto, funcionarios de 5 entidades continúan trabajando para habilitar el paso. Katy Sánchez, buenas noches y usted tiene los detalles. Muy buenas noches, Daniela, a usted y a todos los televidentes. A esta hora seguimos aquí en la UPZ 89, en San Isidro, la vía que conecta La Calera con Bogotá. Y es que en este momento sigue también el puesto de mando unificado. Seguimos acompañando también a la comunidad residente de los barrios que limitan entre Bogotá y La Calera y que sufrieron también esta emergencia hace 6 días. Desde muy temprano, la alcaldesa mayor estuvo abriendo el puesto de mando unificado y las indicaciones para esta nueva jornada son las mismas: poder encontrar el cuerpo de Javier Velilla y por supuesto también intervenir los árboles que siguen generando riesgo en las vías. A toda máquina, así avanza la búsqueda de Javier Velilla. Nos hemos dividido en 4 bloques de búsqueda, pero aún así se ha dificultado mucho porque pues lo que suele ser el carro se ha encontrado en pequeñas partes y pues siempre ha sido un poco complicado. A pesar de lo difícil de la misión de rescate, los amigos de Javier Velilla confían en que sea encontrado antes de que finalice esta semana. Él era feliz sacando a su familia adelante, que eso era lo primordial para él. Entre tanto, el trabajo de funcionarios del Jardín Botánico en colaboración con un importante número de integrantes del Ejército Nacional hacen lo propio para habilitar el paso vehicular. Atendiendo la emergencia se han tenido que talar más de 500 árboles de vegetación no nativa, pero que si no se intervienen podrían causar una tragedia. Mantenemos nuestro compromiso de que el sábado estará abierta la vía nuevamente. Vamos bien en cronograma con la tarea que nos propusimos, tanto de redes como de postes. Algunas lluvias que cayeron en las últimas horas no han impedido la realización de las titánicas labores de las autoridades con la ayuda de la comunidad. Y de la vía La Calera vamos a otra situación que está generando esta temporada de lluvias, porque inició la instalación de un puente en Sotonorte, Santander. 3 municipios estaban incomunicados desde hace 6 meses. Joana Niño, ¿qué tal? Buenas noches, la escuchamos. José Fernando y televidentes, muy buenas noches. Me encuentro precisamente en el sector de la playa, pero quiero mostrarle algo. Mira, hasta este lugar llegan los autobuses y es esto lo que tiene que hacer la comunidad para poder llegar a su vivienda, hacer esfuerzos, cambiar de transporte, porque por el deterioro de la vía cualquier vehículo no puede pasar. Solamente esta clase de vehículos pueden transitar en este punto de aquí en adelante para los municipios que se encuentran de la provincia de Sotonorte. Los habitantes de Sotonorte dicen que su alternativa es arriesgarse a cruzar. Es ilógico porque más de 8 meses con ese puente y la han luchado por esa misma idea. ¿Sí ve hasta dónde se llega? Unos deciden bajarse de su moto porque es la primera vez que lo hacen.
Otros, con su experiencia, pasan en un solo intento. Y a veces los carros se atoraban en las piedras, como han visto algunos videos que pues se quedan los carros ahí, tocaba tirarlos con otro carro y eso. Entonces pues era bastante complicado. Ellos esperan que la instalación del puente militar solucione su problema de movilidad. Serán 7 días de trabajo de los 30 ingenieros del Batallón Caldas número 5 y el Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales número 90. Los ingenieros militares entre 5 a 10 días, depende de las condiciones climatológicas, porque por ejemplo si hay una creciente del río, pues toca parar por medidas de seguridad. La estructura, que soporta 52 toneladas, permanecerá 8 meses en el lugar. A 24 ascendió el número de municipios afectados en Nariño por la temporada de lluvias. Y en norte de Santander continúa el operativo de rescate de 5 personas que quedaron atrapadas en un derrumbe. Panorama con los periodistas de los medios públicos. Aguas estancadas y vías incomunicadas es el panorama de afectación que ha dejado las lluvias en el municipio del Guamo, Bolívar. Al menos 3.000 habitantes se encuentran damnificados y la mayor preocupación que tiene hoy la comunidad es que ya se comenzó a registrar desabastecimiento de algunos productos agrícolas. Más de 10 horas completa el tránsito lento en la vía Buga-Buenaventura en el kilómetro 109 por el deslizamiento de tierra. El río Sonso deja decenas de familias inundadas en Guacarí. En Rosso, un hombre falleció por la descarga eléctrica de un rayo. 2 personas más resultaron lesionadas. Autoridades en el eje cafetero confirman el cierre de la vía Manizales-Medellín, teniendo en cuenta el deslizamiento de tierra que cayó esta mañana en el municipio de Marmato, jurisdicción del departamento de Caldas. En el departamento de Quindío, las autoridades confirmaron que por lo menos 500 personas ya han sido censadas de manera oficial como víctimas o afectados de esta segunda temporada alta de lluvias que está afectando al eje cafetero. Y en el Tolima, los municipios de Cunday, Conoso y Villarrica, al oriente alto del departamento, están a punto de quedar incomunicados por el pésimo estado de la vía que los conecta con el resto de la región. Esto a raíz de las altas lluvias. La situación ha dificultado sacar los productos del campo y el transporte de enfermos. La temporada de lluvias deja al descubierto un drama que va más allá de los derrumbes, de los caminos bloqueados o de las avalanchas que sorprenden a los colombianos. José Fernando y televidentes, les hablamos de los miles de personas que en medio de las dificultades levantan sus viviendas en sitios donde pocos se atreverían a construir. Por eso titulamos nuestro informe especial de hoy, Al filo del abismo. Y es que esto es una constante y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. En el primer informe subimos al barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. En el segundo visitamos los barrios más afectados en Barranquilla y Bucaramanga. Y en el tercero reflejamos las dificultades que tienen que sortear los pobladores de un corregimiento de Medellín luego de que una creciente les destruyó la única carretera. Iniciamos. Bien, en el sur de Bogotá hay extensiones de casas que desde abajo se observan como si estuvieran incrustadas en una empinada montaña. Un equipo periodístico de RTVC Noticias subió con los habitantes del barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar. Vean cómo se vive al filo del abismo. Encontrar estas montañas requiere un recorrido de hora y media desde el centro de Bogotá. Para decenas de familias, un poco más desde el pie de la subida. En Monserrate, subir casi usted como subir a Monserrate. Sí, una comunal. Sí. Así, en este pedacito hay como 150 familias más. En una decisión arriesgada, viven al límite de una tragedia cada vez que arrecia la lluvia. Yo vivo en una parte donde está el plástico negro. Sí, anoche se me vino un pedazo de ahí. Cualquier persona que se haya ubicado aquí sabe que está en una zona de alto riesgo. Yo la verdad llego acá todos los días y le pido a Dios que ya deje de llover por ellos. Llueva o haga sol, esta zona es de riesgo no mitigable. Casas en el aire, sostenidas en la fragilidad de columnas improvisadas y en la fe. Yo estoy con la roca de Jesucristo, esa no se cae. Y hasta el día que Él quiera, pues aquí voy a estar. Es más fuerte la necesidad que el miedo, sí. La verdad es esa. Yo me quedé unos días sin poder entrar porque si abría el candado, entonces se me caía el resto de casa encima. Estamos un poco asustados porque sí se estaba cayendo la tierrita.
pero debemos tener fe, hermano. Y allá arriba les decíamos, no, pero es que ya están canalizando, que ya estén, pero es en riesgo, pero que no, que siguen haciendo canales, pero no de riesgo. En el mismo lugar viven las alertas y el afán de tener un lugar donde meter la cabeza. Usted paga un arriendo, póngale un arriendo de 500.000 pesos, con 8 chinos, y no lo va a encontrar porque no le van a arrendar a usted, no le van a arrendar con 8 muchachos, no le van a arrendar. Esta es mi casa, estos son mis sueños, esto fue lo que yo forjé un día, para que mis hijos se ilusionaran y tuvieran algo. Entre en el aire y sus cosas, pues ella tiene sus cimientos, ¿no? Tiene su buen trabajo. Todo termina en un duelo entre el gato y el ratón, entre la legalidad y la necesidad. Sumerse los servicios básicos como en cualquier invasión, esos son servicios que vienen de contrabando pues por cualquier lugar, ¿sí me entiende? Porque nosotros llevamos más de 5 años viviendo aquí. A nosotros nos van y nos pagan 3 meses, como ustedes dicen, 3 meses de ayuda. Nosotros nos salimos y hay que. Ustedes con 1.000.000 de pesos, 1.500.000 ya tendrían el ahorro programado. Yo no tengo para dónde irme y el reciclaje se volvió tan malo que ya no conseguimos más de 20.000 pesos diarios, no ganamos. En este sector de los cerros del sur de Bogotá, que paradójicamente se conoce como Hollywood, se han caído 10 viviendas este año por la temporada invernal. Si ellos están esperando a que el distrito o el estado llegue con una vivienda, eso no va a pasar porque ahora sí no hay casa para tanta gente en las condiciones actuales. Al otro lado de la ciudad, los cerros pasaron de la escala del riesgo a la emergencia. Durante 60 años, la casa de la familia Torres en La Calera permaneció en pie hasta este fin de semana. Por acá pasaron 3 generaciones de nosotros fuimos la última. Allá donde están parados el de sombrero era el cuarto de mi abuela, acá queda el cuarto de mi tía. El agua se empezó a venir de la avalancha por toda la carretera y se empezó a meter aquí por esta parte, a abrirle hueco aquí a la casa. Asumir los riesgos de vivir en la montaña es el discurso repetido durante años, pero se convirtió en el único panorama que ven algunos en el horizonte. Si a mí me lo regalan, yo no me vengo por acá. Y si quiero a mi familia, no me vengo por acá. Y del centro de Colombia al oriente. Estuvimos en Bucaramanga. Allí el número de afectados llega a los 20.000 y la gobernación dispuso de 3.500 albergues. Y en Atlántico la emergencia no es menos dramática. En el barrio Villas del Rosario las lluvias derrumbaron 16 casas y también en Piojó 83 casas se desplomaron. Estas imágenes que llenan las postales y libros de turismo están muy lejos de la otra Barranquilla. En otras partes de la misma ciudad abundan colchones y muebles en la calle, como ladrillos en el suelo. Hace años lo habíamos vivido, pero no como ahora, que se subió esto de una forma en cuestión de nada. Es el barrio Villa del Rosario en el occidente de Barranquilla. Los 16 deslizamientos de tierra en 2022 han dejado más casas en el suelo que en todos sus años desde que se levantaron. Empezó una pared ya a desplomarse, unas horas más tarde se desplomó otra. Es de las pocas zonas montañosas de la ciudad y también la de mayor riesgo. Tiene un terreno demasiado crítico, digamos que malo. Claro que esto no se soluciona de la noche a la mañana, esto lleva tiempo, esto va a demorar. Al margen del miedo y el peligro, Yesenia López y otras 60 familias sobreviven a medidas ocasionales. No pude sacar mis cosas grandes, quedaron en nada, o sea, cosas que perdí, solamente logré recuperar las cosas pequeñas, fue lo único que pude recuperar. Tener esta vista en Bucaramanga no representa la mejor opción en el barrio Miramanga. La suerte de la naturaleza parece escoger cuál será la siguiente en quedar al borde del abismo. Eso no tiene, o sea, en ese momento usted no sabe qué hacer, solo ora y
y salir. Los mismos dramas de otros colombianos, pero con otro nombre. La verdad no pensamos evacuar, a no ser de que ya definitivamente se nos venga la casa encima como ha pasado con los otros dueños, ¿sí? En unos albergues quedaron las soluciones a corto plazo en Bucaramanga. Salir porque mi casa se desparramó completamente, se partió. En el momento donde empieza una grieta ya uno ve el peligro, ¿sí? Y cuando ya veo que mi placa parece la de un papel. Es el panorama de cientos de municipios en el país que años antes rogaban porque el agua bendijera la tierra. Hoy el ruego es para que la lluvia deje un respiro. Necesitamos manos amigas que nos ayuden, que nos colaboren, por favor. Necesitamos que nos vengan a ayudar. No queremos más fotos. Ayuda es lo que piden los ciudadanos. ¿Se imaginan que de un momento a otro desaparezca la única vía que permite el ingreso o la salida de su casa? Pues eso viven los habitantes del corregimiento San Cristóbal en Medellín. Hoy, solo una improvisada escalera de palo es la forma más segura que tienen José Fernando y televidentes los niños para ir a estudiar o los campesinos también para sacar sus productos o pasar de un lado a otro. Es que un tramo de la vía desapareció casi que por completo. Los deslizamientos de tierra tienen en riesgo a los habitantes de esta zona. Veamos. Así, haciendo maniobras en una improvisada escalera, es como van a la escuela los estudiantes de la vereda Los Patios del corregimiento de San Cristóbal, en Medellín. Ese es el nivel de riesgo que enfrentan los adultos mayores y estudiantes debido a los deslizamientos de esta temporada de lluvias. Se sometían al peligro y al riesgo de estar ahí, de estar pasando por el movimiento que constantemente es activo, pero igual seguían pues como en su proceso y en sus ganas de seguir estudiando. Las fuertes lluvias acabaron por completo con la única carretera. El tema del ingreso de los insumos, para ir a mercar hay que conseguir que le suba a uno el mercado. Y no, más que todo las personas mayores, que las que hay que tener en cuenta que hay mucha persona mayor para la parte de arriba. Campesinos que viven el drama de no poder sacar sus cosechas en medio del aislamiento en que están. Pues así sea el gobierno o la alcaldía, no sé, nos venga a hacer un puente o a solucionar eso para ganarle gombrita, porque los campesinos estamos llevando el bulto. No, como le digo, estos días sacamos lo que se logró sacar por una escalera que pusieron ahí y un tablón. Pero ya hay para adelante nada, porque lo que fue el cilantro y la lechuga se heló por el tiempo, porque no dio capacidad de sacarla, y entonces ya ese cultivo se perdió. Al menos 160 familias de la vereda San Cristóbal sufren por cuenta de las lluvias. Muchos por temor abandonaron sus casas y otros siguen arriesgando la vida porque no tienen dónde vivir. Pues nosotros seguiremos acompañando a los damnificados de esta temporada de lluvias. Ante esta situación, el Gobierno Nacional asignó 1,6 billones de pesos para atender a los afectados por esta temporada. Ese dinero será girado a las juntas de acción comunal de 392 municipios, de 21 departamentos que ya han declarado la calamidad pública. El próximo jueves, otro informe especial aquí en RTVC Noticias. Seguimos con más información. Vuelven las quejas de los barranquilleros por el mal estado del agua que llega a sus casas. Varias personas están enfermas por consumirla. Este es el color del agua que sale por los grifos en las casas del barrio La Manga, al suroccidente de Barranquilla. Situación que no es reciente. 7 meses venimos con la problemática. No era el invierno, porque el invierno se cesó fue ahora. El mal olor y sabor del líquido es evidente. Al menos 10 personas llegaron hoy a la urgencia del hospital con diarrea, vómito y cólicos. Mi mamá le ha dado un dolor en el estómago y el médico dice que eso es parte del problema del agua y que de pronto la van a tener que intervenir quirúrgicamente. Y aunque la problemática es evidente, la empresa prestadora del servicio asegura que el agua es potable. Es por eso que le hemos pedido a la AAA que actúe de manera contundente para que no tengamos que esperar la solución de largo plazo en donde se adaptan al cambio climático y a los cambios del río. Al menos 5 barrios del suroccidente de Barranquilla están en la misma situación. Sus pobladores esperan soluciones a la coloración del agua y a la intermitencia en la prestación del servicio.
Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre los autores de una balacera en un conjunto residencial de Malambo, en el Atlántico. El hecho dejó un muerto y 4 heridos. Más noticias en el siguiente panorama. Representantes de víctimas en el Catatumbo manifiestan que no han recibido las indemnizaciones por parte del proceso de reparación. Esta situación se presenta en los municipios donde hay mayor cantidad de población víctima. Es el caso de San Calixto, donde el 90% de ellos son víctimas y muchos han fallecido esperando se cumpla su proceso. Estudiantes de la Universidad Javeriana en Cali protestan por el elevado costo que tiene la matrícula. Su incremento sería del 13.9%. Alumnos de programas como filosofía, ciencia política, matemáticas y derecho decidieron suspender sus actividades académicas. Las autoridades en Cantagallo, sur de Bolívar, investigan la muerte de un menor de 14 años, quien manipulaba un arma de fuego tipo escopeta cuando otro menor accionó el arma de manera accidental, provocándole la muerte de manera inmediata en la vereda Las Nutrias. El cuerpo del menor permanece en medicina legal en el municipio de Yondó desde el día de ayer. Siete y 39 minutos, es tiempo de hablar de deportes. Varias selecciones tuvieron sus últimos amistosos antes de estrenarse en el Mundial. Les contamos cómo estuvo la jornada en Conectados con Qatar. El primero de los españoles fue de Ansu Fati tras el pase de Marco Asensio para el 1-0. Gavi y un sortazo inatajable para el arquero jordano, 2-0. Nicolas Williams, un control un poco dificultoso, pero un remate perfecto. España 3, Jordania 0. Y el descuento lo hizo Al Daradre, 3-1 para España, que ya pone su mente en Costa Rica. Ghana venció 2-0 a Suiza. El primero fue de Mohamed Salisu. Y 4 minutos después, Antoine Semenyo puso las cosas. Ghana 2, Suiza 0. Y Japón cayó como local ante Canadá 2-1. El primero fue de los nipones, Yuki Soma, y el 1-0. Steven Vitoria empata al minuto 21. Y en tiempo de reposición, Lucas Cavallini de penal le da la victoria a los norteamericanos. Canadá 2, Japón 1. Es momento ahora de revisar más información mundialista en RTBC Noticias. Hoy no fue un buen día para las selecciones de Argentina y Senegal. Paula Fresneda, usted tiene más información. Buenas noches. Sabina, un saludo para usted y para los que nos acompañan en Conectados con Qatar. Faltan 3 días para que comience la Copa del Mundo y hoy la escaloneta ha comunicado 2 bajas importantes. Acaba de salir el comunicado de la selección argentina. Nicolás González tiene una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Su reemplazo, Ángel Correa del Atlético de Madrid. Joaquín Correa también desafectado. Tiene una tendinitis aquiliana en la pierna izquierda y Thiago Almada será quien lo reemplace. Y Senegal ha confirmado que Sadio Mané se pierde el Mundial. Así comenzamos este nuevo Conectados con Qatar y mucha polémica, porque además el técnico de Irán, anteriormente entrenador de la selección Colombia, Carlos Queiroz, pues tuvo un reto con un periodista en una rueda de prensa y le cobró por responder una pregunta. Vean lo que pasó. Todo este caos comienza con la muerte de Mahsa Amini. Fue asesinada a golpes por la policía de la moral porque según ellos violó el código de vestimenta femenino. La situación trascendió mundialmente y ahora es el seleccionador Carlos Queiroz el que debe responder preguntas al respecto. Señor Queiroz, ¿se siente cómodo en este mundial representando a un país como Irán que reprime los derechos de las mujeres? ¿Para qué medio trabaja? Sky. ¿Cuánto me va a pagar por responder a esta pregunta? Usted es de una empresa privada, así que me puede pagar por esa respuesta. Hable con su jefe y hágame una buena oferta. Si me convence, al final del mundial le doy la respuesta. El tema no paró ahí. O sea que usted está admitiendo... No ponga palabras en mi boca que yo no dije. Le estoy preguntando cuánto me pagará por la respuesta, ¿ok? Queiroz solo quiere concentrarse en el mundial. Es un extranjero en una tierra donde la gente está protestando porque busca justicia y cambios en tradiciones milenarias. Y por su respuesta, él no tiene, ni quiere tener que ver con cosas ajenas al fútbol de Irán. Bastantes fuertes las declaraciones de Carlos Queiroz, pero hablamos de temas más amables porque la inauguración es uno de los actos más esperados por los fanáticos del fútbol y de la música. Cuando pensábamos que Shakira estaría en su 5º mundial consecutivo, la colombiana aseguró que no estará presente. Sin embargo, sí hay un baby boy con la tricolor puesta para el inicio del mundial.
Llegó el momento, caen las murallas. Shakira se baja del que sería un nuevo mundial en su cuenta. Fuentes cercanas a la colombiana le confirmaron a medios españoles que no estará en la ceremonia inaugural como se esperaba desde hace semanas. La razón, la situación política y social en Qatar. Pero no es la única que se ha manifestado. Lo hicieron también Rod Stewart y la británica Dua Lipa. No estoy ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para cantar en la ceremonia inaugural. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo. Sin embargo, Colombia sí tendrá representación en el FanFest. Maluma cantará ante miles de fans que se concentrarán en Doha el próximo domingo. Colombia sí va al Mundial. Vamos a cantar en el Fan Event la canción oficial de la FIFA World Cup. Tuco Taca. Ya nos vemos, Qatar. Canción que, por cierto, se estrena este viernes. En minutos seguimos conectados con Qatar en RTVC Noticias. Y hoy lo recibo con esto que seguramente suena mucho más bonito en saxofón y es parte de la banda sonora de la película Taxi Driver de Martin Scorsese, porque hoy Scorsese está cumpliendo 80 años. Les tengo una anécdota para empezar y es que en principio Steven Spielberg y Scorsese iban a dirigir dos películas cambiadas. El Cabo del Miedo, que es de Scorsese, la iba a dirigir Spielberg y La Lista de Schindler la iba a dirigir el otro. Pues resulta que ninguno de los dos se sentía preparado para meterse de lleno en esas películas. Spielberg decía, no, yo no me siento tan bien como haciendo una película de terror, y Scorsese decía, después de esta película que yo acabo de lanzar, que era La Última Tentación de Cristo, que ha sido súper polémica y me ha disparado en ventas y en Guinness y en récords y en popularidad, pues no puedo salir con algo tan conflictivo como el Holocausto. Entonces la solución fue simplemente, como los dos se conocían y conversaban y se aconsejaban, cambiemos, usted hace una y yo hago la otra. Pues no dirigió La Lista de Schindler, pero sí dirigió otras películas muy memorables. Yo escogí 3 escenas que a mí me parecen buenísimas, que comienzan desde una de sus películas más antiguas, que es Taxi Driver. Es la historia de un exmarino que sale de la guerra de Vietnam y queda con estrés postraumático, como no puede dormir, sale en las noches manejando un taxi y comienza a involucrarse en todos los suburbios y en todas las historias oscuras que hay. Recordemos una de las escenas más memorables, que es este marino hablándose a sí mismo contra el espejo. ¿Ah? Más rápido que tú, maldito infeliz. Quisiste engañarme, ¿eh? Gusano. Mira. Aquí estoy parado. Tú marcas el paso. Tú marcas el paso. ¿Tu oportunidad? No lo intentes. Ese era Robert De Niro en Taxi Driver. Luego quiero que viajemos en el tiempo y vamos al 2002 con una película que se llama Gangs of New York. Y es la historia de 2 pandillas en el barrio Five Points de Nueva York. Resulta que pasa el tiempo y el hijo de uno de los líderes de esas pandillas vuelve a visitar el barrio y descubre que han ocurrido un montón de cambios, que todos los que antes estaban aliados a su papá ahora están aliados a la pandilla contraria, y comienza a ajustar cuentas. Esa película es protagonizada por Leonardo DiCaprio. Vean esta escena. Por las antiguas leyes del combate, reunidos en este territorio elegido para decidir de una vez quién dominará Five Points. Los nativos, venidos al mundo aquí, en esta buena tierra, o los extranjeros que le envilecen. Y para terminar vamos con una mucho más reciente que tal vez ustedes alcanzaron a ver en las salas de cine, que es El Lobo de Wall Street, también protagonizada por Leonardo DiCaprio, y es la historia de un corredor de bolsa que se enfrenta a todas las presiones que trae ser corredor de bolsa y a todos los vicios y los problemas que lo rodean. Vean esto. Cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo, vistiendo un traje de $2,000 y un reloj de oro de $40,000. ¡Sí, muchachos! ¡Luchen! ¡Quítenselo! ¡No, suéltenme, pendejo! ¡Suéltenme!
un reloj de oro de $40.000 y con el dólar casi a 5.000, imagínense ustedes. Pues feliz cumpleaños a Martin Scorsese. Sigan ustedes con más noticias. El Ministerio de Agricultura reembolsará el 20% de la compra de insumos agrícolas o de alimentos a pequeños productores del país. La cartera anunció que hay 80.000 millones de pesos para este objetivo. Por medio del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, los pequeños productores del país podrán solicitar el reembolso. Vamos a entregar beneficios a 120.000 pequeños productores que compren insumos para sus proyectos. Esto quiere decir que vamos a darle a los pequeños productores, se les va a reembolsar el 20% de la compra de sus insumos. Serán priorizados los pequeños productores de maíz, plátano, arroz, papa, yuca, caña panelera, cebolla, zanahoria, naranja, tomate de árbol, entre otros productos. En el sector pecuario serán beneficiados los proyectos de avicultura, porcicultura, acuicultura, ganadería y ovino caprino. Estamos mirando con mucho cuidado qué hacer para que el invierno que está bajando siembras en algunos sitios podamos compensarlo en otras áreas. Los productores podrán realizar compras en 10.000 establecimientos certificados y aliados. Los reembolsos serán hechos a través del Banco Agrario. Hay 80.000 millones de pesos para este objetivo. Para acceder al beneficio, los interesados deben inscribirse en la página del Ministerio de Agricultura hasta el 31 de diciembre. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.52. El precio interno de la carga bajó 7.000 pesos y llegó a 1.918.000 pesos. 13% subieron las acciones de Nutresa en la Bolsa de Valores de Colombia tras el anuncio del grupo Gilinski de vender hasta 10% de la participación en la OPA. 14.000 millones de pesos destinará el Invías para el mejoramiento de la vía El Codito, El Triunfo, La Cabaña en el municipio de La Calera. La obra tendrá como fin establecer una ruta alterna que genere ahorros de hasta 45 minutos en desplazamiento entre Bogotá y el centro urbano del municipio. Estiman que cerca de 25.000 personas se vean beneficiadas. 847 millones de dólares fue la inversión para la construcción del estadio Al Bayt, haciéndolo el más caro del mundial. Tiene una capacidad para 60.000 espectadores y su construcción inició en el 2014 y culminó en el 2020. La JEP citó para el 6 de diciembre a exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba para que declaren en el caso 04. Investiga la violencia en el Urabá durante el conflicto armado. Más hechos del día en un minuto. El 1 de diciembre iniciará el juicio contra Ángelo Rolando Colina, alias Ángelo, señalado de participar en el asesinato de la periodista de la ONU Natalia Castillo, ocurrido el 24 de diciembre de 2021. Hace una semana, el Tribunal de Bogotá tumbó varias pruebas con las que la defensa de Ángelo pretendía cerrar el proceso en su contra. La Procuraduría inhabilitó por 8 años a un funcionario de la UNP por autorizar 5 pagos por un valor superior a 10.000 millones de pesos sin verificar la prestación de los servicios contratados para el suministro de esquemas de seguridad. A la cárcel fue enviado Jesús Tobar García, quien atacó con un cuchillo a su expareja en una casa de justicia en Barranquilla. La mujer continúa en el hospital. La JEP extendió las medidas cautelares en 27 cementerios de Risaralda, Quindío, en los que al parecer hay restos de personas dadas por desaparecidas. La decisión se conoce luego de que el Tribunal de Paz analizara los informes presentados por las entidades y recibir las solicitudes de las víctimas. Información internacional en RTBC Noticias. El Reino Unido está en recesión y su Producto Interno Bruto retrocederá 1,4% en 2023. Según el Banco de Inglaterra, esta recesión, que podría extenderse hasta 2024, sería la más larga de la historia británica. Más noticias del mundo a continuación. Hoy se registraron nuevos bombardeos rusos contra varias ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, que dejaron a más de 10 millones de ucranianos sin electricidad. Entre tanto, sigue la controversia por el misil que mató a 2 personas en Polonia. Un grupo de expertos ucranianos llegó a ese país para investigar la procedencia del proyectil.
La demócrata Nancy Pelosi, influyente figura de la escena política de Washington y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció que dejará de liderar a su partido cuando los republicanos tomen el control de la Cámara Baja en enero. Pelosi fue aplaudida tras el anuncio y recibió elogios del presidente Joe Biden. Un helicóptero se desplomó en el estado de Aguascalientes, en el centro de México, provocándole la muerte a 5 personas, entre ellas el secretario de Seguridad de ese estado. La gobernadora Teresa Jiménez dijo que ya comenzaron las investigaciones para determinar las posibles causas de lo que por ahora parece haber sido un accidente. Un tribunal neerlandés condenó a cadena perpetua a 3 hombres, 2 rusos y un ucraniano, por el derribo de un avión de Malaysia Airlines en 2014, en una zona ucraniana controlada por las fuerzas separatistas prorrusas. Otro acusado ruso fue absuelto por este caso en el que murieron 298 personas a bordo del vuelo MH17, alcanzado por un misil. Y llegamos a oportunidades. Atentos, estudiantes, porque el Ministerio de Trabajo abrió convocatoria para hacer prácticas laborales en más de 260 entidades del Estado. Les contamos cómo se pueden inscribir. En oportunidades de prácticas laborales, vaya a la página www.mitrabajo.gov.co. Deslice hasta la sección Comunicados Ministerio del Trabajo y dé clic en la opción Atención Estudiantes. Lea la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener entre 15 y 28 años, cursar programas de formación en niveles normalista superior, técnico laboral, técnico profesional, tecnológico o profesional universitario de pregrado. Tenga presente que las prácticas laborales serán de 38 horas semanales con una duración máxima de 5 meses, del 1 de febrero al 30 de junio de 2023. ¡Atentos! La práctica cuenta con un auxilio mensual equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Deslice hasta abajo y dé clic en Ingresa aquí al aplicativo, cree una cuenta y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 30 de noviembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con más información deportiva. La prensa francesa está molesta con los cánticos xenófobos de los hinchas argentinos en contra de la selección gala. El presidente Emmanuel Macron se manifestó al respecto. Juegan en Francia, pero son todos de Angola. En vivo para la televisión argentina, fanáticos del albiceleste le cantaron a Mbappé y se burlaron de los franceses. Y en el cántico había xenofobia. Chao, listo, no, censurada. Lo que molestó bastante a la prensa francesa, que criticó fuertemente no solo a hinchas, también al periodista allí presente. La radio pública France Info comienza su información con la frase racismo en directo, mientras que RMC Sport considera que son imágenes odiosas. En medio de toda la polémica, el presidente galo Emmanuel Macron le pidió un favor importante a los medios de comunicación. Creo que no hay que politizar el deporte. En primer lugar, estas preguntas deben hacerse cuando se adjudican los eventos. Es cuando premiamos juegos, ya sean Copas del Mundo o Juegos Olímpicos, que honestamente debemos hacernos la pregunta. El Mundial de la polémica. Días difíciles se avecinan en medio de la cita mundialista. El FBI dijo que trabajará con FIFA para proteger posible amaño de partidos durante el Mundial. Paula Fresneda, usted tiene más detalles y la imagen del día, que es bastante sorprendente. Sabina, pues luego del incidente de los misiles ucranianos que cayeron en suelo polaco, la imagen del día la protagonizan 2 aviones F-16, vean ustedes. Mientras el equipo se dirigía rumbo a Qatar, las 2 aeronaves de guerra escoltaban a la selección de Polonia hasta la frontera por la tensión de los últimos días en suelo europeo. La cuenta de Twitter de la Federación Polaca agradeció a los pilotos su compañía y su trabajo en protección del equipo. La jugada de hoy es la que hace Gianni Infantino en medio del Mundial. El ítalo suizo seguirá al frente del máximo ente del fútbol mundial, pues no tuvo ni tendrá oponente para la próxima elección que se llevará a cabo en Kigali, Ruanda, en marzo de 2023. Una reelección sorpresa. Escuchémoslo. Me gustaría simplemente dejar constancia de mi gran agradecimiento a las más de 200 asociaciones integrantes de la FIFA y a las 6 confederaciones que me han apoyado en esta campaña. Me siento honrado de poder servir nuevamente a la comunidad mundial del fútbol durante los próximos 4 años.
Sé que muchos de ustedes siguieron la tradición de pegar las monitas del álbum del Mundial, pues ojalá la cifra mundialista de hoy no los desilusione. En el álbum oficial no están, ojo al dato, 334 jugadores que sí fueron convocados por sus selecciones para disputar esta cita. Es decir, el 58% de los futbolistas no están presentes en esta edición. Pese a esto, ha sido el álbum más costoso que haya llenado cualquier fanático de la Pecosa. Messi. Esto es todo por hoy en Conectados con Qatar. Sigan ustedes con más información en RTVC Noticias. Nos acabamos de enterar con una muy buena noticia y queremos compartirla con ustedes. Resulta que los premios TAL, que son los premios de la televisión pública en América Latina, a los que estábamos nominados, nosotros los contamos en emisiones pasadas, están pasando en este momento y nosotros ya tenemos 3 premios conseguidos. El primero es para la serie Sander, a mejor programa infantil, que también se llevó otro premio a mejor contenido educativo, y tenemos también un premio a mejor documental unitario con uno que se llama Entre Agua y Fuego. Seguimos muy pendientes y cruzando los dedos porque vengan más premios en estos 10ª edición de los premios TAL que ocurre en Uruguay. Señal Colombia. Colombia. Para Sander de Señal Colombia, segundo premio para Colombia. Animalix. El mejor programa infantil es Sander de Señal Colombia. Tenemos más noticias en el mundo de la cultura, un museo en Broadway, el line-up del Festival Solar, pero bueno, todo eso lo tiene Juan Sebastián Ramírez de Cultura. El Festival de Música La Solar anunció su cartel de artistas para el próximo año en el Parque Norte de Medellín. Entre los artistas está el legendario cantante jamaiquino Sean Paul, quien ha convertido sus canciones en la banda sonora de varias generaciones. En la lista también aparecen artistas como Chencho Corleone, Ryan Castro o Bomba Estéreo. Nueva York no tendría la misma identidad si no fuera por sus musicales y teatros. Por esta razón, abrió al público el Museo de Broadway, un recorrido por más de 200 años de historia de una de las industrias culturales más famosas del mundo. En el museo hay una muestra sobre más de 500 producciones, desde el año 1700 hasta la actualidad, que reconstruye los carteles musicales, tocadores de viejas glorias, zapatos o trajes originales. Banksy, el grafitero más famoso y controvertido del mundo, dejó su reconocible huella en la guerra de Ucrania. 7 obras que hacen alusión a quienes más sufren las consecuencias de los conflictos bélicos, como es el caso de los niños y niñas. Entre las obras destaca la de un adulto practicando judo, que según expertos se trataría del presidente ruso Vladimir Putin, quien es cinturón negro en este deporte. Allí es derribado por un niño. RTVC Noticias, emisión central.